Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Ya comenzó en Bogotá la vacunación de personas mayores de 80 años que hacen parte de la primera etapa junto al personal médico. La meta es aplicar la primera dosis contra el coronavirus a 1.200.000 adultos mayores antes del próximo 20 de marzo en todo el territorio nacional. Casi todos tenemos familiares o personas conocidas que superan esta edad, por lo que han surgido también muchas preguntas sobre este proceso. Pues para entender un poco más sobre la vacunación a estas personas de la tercera edad, nos acompaña esta noche el doctor Jorge Alberto Cortés. Él es infectólogo del Hospital Universitario Nacional y también profesor de la Universidad Nacional. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol Ahora, al programa Sala de Prensa. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches, Juanita. Un abrazo a todos los televidentes a esta hora de la noche. A usted por acompañarnos, bienvenido siempre. Y bueno, doctor, ¿por qué es importante vacunar primero a las personas mayores de 80 años, junto, pues obviamente con el personal médico, pero qué tan vulnerable es este grupo ante el COVID-19? Los principios sobre los cuales se hizo esa priorización, que tiene que ver con que no hay el número de vacunas que quisiéramos para vacunar inmediatamente a todo el mundo, tienen dos razones fundamentales. Uno es qué tan grave es para una persona tener COVID, y el segundo es qué tanto impacto puede tener desde la perspectiva de la transmisión. Entonces, los mayores de 80 años están en el primer grupo, es decir, es mucho más grave tener COVID si uno tiene 80 años o más que si tiene 70, que si tiene 60 y que si tiene 50. De hecho, las estadísticas desafortunadas en el país han mostrado que la mayor parte de los fallecidos los han puesto los mayores de 60 años. Y obviamente, pues aunque se han podido escoger distintos rangos de edad, se escogió el rango de edad de mayores de 80 como el primer punto a partir del cual se puede empezar la vacunación. Los mayores de 80 años son una población relativamente limitada en nuestro país. Tú estabas mencionando los números. Y digamos que en principio ayuda a que el programa arranque con las personas que tienen mayor riesgo de hacer complicaciones, los mayores de 80 años por su edad, pero adicionalmente porque uno a los 80 años tiene mayor riesgo de ser hipertenso, de tener problemas cardíacos, de que si es diabético tiene un tiempo con su diabetes encima, bueno, en fin, de una serie de comorbilidades importantes hacen que la edad per se o la edad junto con las comorbilidades hagan que este grupo sea muy frágil, muy susceptible. Es el grupo que con mayor facilidad se enferma. Y una medida muy interesante dentro de ese grupo ha sido pues arrancar con las personas que están institucionalizadas en algún tipo de hogar geriátrico o algún tipo de institución que hace ese tipo de trabajos. Eso quiere decir que estas personas dentro de los mayores de 80 tienen aún mayor riesgo y permite facilitar la vacunación por cuanto están, digamos, centralizados en un solo sitio. Y los trabajadores de salud, por otro lado, fueron priorizados primero porque tienen un mayor riesgo desde la perspectiva de la exposición. Nosotros estamos expuestos día a día a la enfermedad, a las personas que están enfermas, por un lado, y por otro lado, porque también al estar expuestos significa que también podemos transmitirlo dentro del grupo de trabajo. De hecho, hubo fallas importantes de personas, faltó gente durante la segunda ola pandémica justamente porque se han enfermado. Entonces, si tú miras todos los grupos que se han priorizado, tienen una de estas dos razones de fondo para ser escogidos. Y los mayores de 80 definitivamente los de mayor riesgo de complicaciones, hospitalización, ir a cuidado intensivo o eventualmente fallecer por COVID. Sin duda son el grupo más frágil, por eso es que también se comienza con ellos en este plan de vacunación y como usted lo estaba mencionando, doctor, no solo por su edad, sino también porque pueden estar asociadas muchas complicaciones y eso sin duda los hace más vulnerables al virus. Acá comenzamos entonces, doctor, con las preguntas, con esas dudas médicas que se generan en torno a la vacunación de esta primera etapa, puntualmente con los adultos mayores. Y entonces, por ejemplo, si un adulto mayor ya ha sido contagiado con el COVID-19, ¿debería vacunarse? La respuesta es sí, sí debería vacunarse. El riesgo de volver a repetir el COVID, que se ha denominado reinfección, es relativamente bajo. Algunos estudios, especialmente europeos y en Estados Unidos, han mostrado que eso puede estar alrededor del 5% como, digamos, valor más o menos máximo. Es decir, que en general se cree que haber tenido un episodio de COVID lo protege a uno en un 95% de tener un segundo episodio.
Lo que pasa es que obviamente esas personas, ese segundo episodio puede ser un episodio eventualmente más grave o incluso fatal. Lo que hizo el gobierno en asocio o bajo la recomendación de distintos entes, incluyendo el Comité Nacional de Vacunación, el consenso producido por numerosos expertos y el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, fue, dado que estas personas están parcialmente protegidas en una buena medida por el episodio previo, se puede diferir la vacunación 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque se sabe que en esos primeros 3 meses el riesgo de una reinfección es extremadamente bajo. Así que las personas que hayan tenido su infección entre noviembre y enero, pues pueden esperar 3 mesecitos para ir siendo vacunados en la medida en que se vayan cumpliendo esos 3 meses, y nos permite darle las primeras vacunas a aquellos que nunca han tenido un episodio y que por supuesto están, digamos, en el mayor riesgo. Pero sí se puede repetir, sí se puede hacer la vacunación en esos grupos. Importante, entonces, y también ese parámetro que ha determinado, digamos, la autoridad de salud, que tiene que ver con ese plazo de 90 días. Doctor, una persona mayor de 80 años que presente, digamos, enfermedades como cáncer, diabetes u otra patología que pueda llegar a ser delicada, hipertensión y demás, ¿se puede vacunar? En general, hay muy pocas contraindicaciones para la vacuna, y justamente lo que se ha tratado de hacer a través justamente del consenso de sociedades científicas que están trabajando para apoyar las recomendaciones del ministerio es ver cómo podemos mejorar esas recomendaciones, ver cómo podemos optimizar el uso de la vacuna. Voy a empezar un poquito al revés. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Quiénes definitivamente no pueden vacunarse? Entonces, no se pueden vacunar aquellos que son alérgicos a los componentes de la vacuna. En realidad, los componentes de la vacuna que generan alergia dependen de cada tipo de vacuna. Para el caso de la vacuna que más se ha mencionado, porque es la primera que llegó, que es la de Pfizer, tiene una sustancia que se conoce como polietilenglicol. Ese polietilenglicol es una sustancia que se utiliza refrigerante y se utiliza justamente en la vacuna porque recuerden que esta tiene que tener la famosa hipercongelación para ser mantenida de forma estable antes de empezar justamente la vacunación. Entonces, personas alérgicas al polietilenglicol no podrían colocarse la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Y así, cada vacuna trae su componente, distintos tipos de componentes que eventualmente hacen que personas que hayan hecho alergias graves a ese tipo de sustancias, pues no pueden colocarse ese tipo de vacunas. Afortunadamente, el número de personas que son alérgicas a esas sustancias es extremadamente bajo, de forma que en general una persona va a poder recibir, incluso una persona alérgica va a poder recibir una vacuna u otra, debido a que los tipos de sustancias pueden ser diferentes en un momento dado. Una vez ya llegados a que esos son los que claramente no pueden recibir una vacuna o una determinada vacuna, todos los demás grupos que tú mencionas, los mayores de 80 años con cáncer, los mayores de 80 años diabéticos, con falla cardíaca, etcétera, 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 pueden recibir una vacuna. Pueden ser vacunados, y lo importante es seguir como todos los protocolos de precaución que se han desarrollado justamente para poder hacer la vacunación. Hay un punto que es importante para nosotros como médicos y los colegas, y es no tanto si se puede vacunar, como dije antes, todos se pueden vacunar, sino el punto de qué tan efectiva puede ser una vacuna o cuál es el mejor momento para vacunar. Y eso hace referencia especialmente a personas que están recibiendo tratamientos que bajan las defensas, como por ejemplo una quimioterapia, o que están bajo efecto de medicamentos inmunosupresores muy fuertes, como uno que se conoce como rituximab, o los esteroides que muchas personas han conocido y eventualmente han usado. ¿Por qué el momento es clave? Porque muchos de estos medicamentos inmunosupresores lo que hacen es limitar la respuesta del sistema inmunológico, y en esa medida afectan qué tan buena va a ser la vacuna para esas personas. Entonces, en esos grupos de personas se pueden vacunar, por supuesto. Lo que hay que buscar es ya de forma individual cuál es el mejor momento para realizar esa vacunación. Pero básicamente todos se pueden vacunar con una u con otra vacuna. Ese tema es muy importante, doctor, porque ya que usted lo está mencionando sobre ese momento clave en el que se debe aplicar esta vacuna en los mayores de 80 años, entonces, dado el caso, por ejemplo, si una persona está en una diálisis, ¿lo podría hacer? Sí, señora. En los pacientes en diálisis, aunque tienen sus defensas disminuidas usualmente por la enfermedad que los llevó justamente a la diálisis, se pueden vacunar.
hacer esa claridad entonces. ¿Y cualquiera de las vacunas aprobadas para combatir esta pandemia, doctor, representan riesgos para estas personas distintos a los que ya conocemos todos, digamos, estos efectos secundarios que produce la vacuna, o es, digamos, similar la reacción para todos? En principio puede haber algunas variaciones. Los efectos adversos son de dos tipos, que, como tú mencionabas, que son los locales, que es en el sitio de la inyección. Nada es gratis en la vida, la vacuna duele. Entonces, por un lado. Y por otro lado, hay una serie de efectos adversos sistémicos que de alguna manera simulan un poquito lo que produce el virus en el organismo. Entonces puede dar un poquito de fatiga, puede dar un poco de dolor de cabeza, malestar general. Es relativamente raro que dé fiebre, pero es posible que eso suceda. Y toda esta serie de cosas suceden con frecuencias un poquito diferentes dependiendo del tipo de vacunas, lo cual tiene que ver con qué tanto activan el sistema inmunológico cada una de estas vacunas. Pero todas las vacunas aprobadas hasta el momento son seguras. Quiere decir que en los estudios clínicos y en las vacunaciones que se han hecho posteriormente, vale la pena recordar que a la fecha más de 100 millones de personas en el mundo han recibido algún tipo de vacuna, y en América Latina incluso varios millones de personas han recibido vacunas como la vacuna china. Todas esas vacunas están bajo vigilancia y han permitido hacer seguimientos. Y eso ha permitido identificar que estos efectos adversos pues varían con la frecuencia entre cada una de las vacunas, y se han identificado unos riesgos muy graves que son los de la anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica muy grave. Quizás la gente recuerde los casos extremos que son la persona que la chuza unas abejas y puede terminar con esa alergia grave por el chuzón de agujas, o las personas que comen ciertos alimentos y son extremadamente alérgicos y pueden hacer complicaciones importantes y terminar en el hospital. Ese tipo de efectos adversos que son graves, afortunadamente son muy raros. Eso se han visto con las vacunas de RNA mensajero, es decir, las de Pfizer y las de Moderna. No se han visto con las otras vacunas, y afortunadamente son muy raros, y los protocolos que tenemos hoy en día para la vacunación lo que hacen es hacer un seguimiento durante los 30 minutos posteriores a la vacunación para estar seguros de poder identificar esas personas que posiblemente pudieran estar avanzando a uno de esos efectos adversos serios. A la fecha en Colombia, que yo conozca, ninguna persona ha tenido uno de estos efectos adversos serios, pero de nuevo en los sitios de vacunación se ha preparado a las personas para hacer una respuesta frente a este tipo de reacciones que afortunadamente son muy raras. Qué importante tener la claridad sobre estos posibles escenarios, doctor, y afortunadamente ha sido así hasta el momento en este proceso de vacunación en nuestro país. Otro punto importante que usted estaba tocando cuando recién estábamos comenzando este diálogo y cuando estábamos hablando de por qué se comienza también este plan de vacunación con los mayores de 80 años, es que no solamente son vulnerables por su edad, sino que muchos de ellos también están en hogares geriátricos. Y ese punto también es clave, porque quisiera saber si han sido focos de contagio en el país. Claro, por supuesto, dado que las instituciones geriátricas reúnen números de personas importantes en estos grupos de edad, en estos grupos de riesgo, por diversas razones, algunos porque tienen problemas de salud importantes, otros porque con alguna frecuencia porque tienen problemas de demencias y este tipo de problemas que hacen muy difícil manejar a los abuelos en casa. Entonces reúnen a muchas personas de esta edad en esos escenarios, y lo que ha demostrado la pandemia desafortunadamente es que cuando llega a uno de estos ancianatos, a uno de estos hogares geriátricos, básicamente arrasa, básicamente las tasas de contagio son muy importantes y la frecuencia de las complicaciones son muy altas. Entonces, desafortunadamente han ocurrido brotes en esas instituciones que terminan de nuevo desafortunadamente con la mortalidad de algunos de ellos. Entonces también por eso es muy importante iniciar por este tipo de personas que están en estas condiciones, porque justamente lo que va a lograr la vacunación efectiva en ellos es evitar y acabar eventualmente con los brotes en estas instituciones y garantizar que la atención pueda ir retornando poco a poco a lo normal. Doctor Cortés, y hace unas horas comenzó esta vacunación en esta población que está priorizada. ¿Qué es importante que quienes están adelantando todo este proceso, digamos las autoridades de salud y demás, tengan en cuenta para que este proceso sí sea exitoso y sobre todo se dé de forma rápida?
Una cosa muy importante es esta tarea que tú y yo estamos haciendo, que es darle a entender a la gente cómo funciona el proceso para que sepan cómo es y qué va a suceder. A la gente no le gusta tener sorpresas y no le gusta tener malas sorpresas. Por otro lado, hay mucha información desafortunadamente falsa que ha disminuido la confianza de algunas personas en la vacuna, pero la vacuna es un proceso que debería ayudarnos a retornar eventualmente a lo normal en un tiempo mucho más rápido que si no hubiéramos tenido la vacuna, preservando la vida de muchas personas. Una vez hablando ya específicamente de los vacunadores, deben conocer muy bien el producto que están utilizando, cuáles son sus ventajas y desventajas, digamos, en comparación y para cada una de las personas en específico. Como decía, a veces una vacuna puede estar restringida a una persona, pero puede ser que haya otra vacuna que sí sirva, por un lado. Por otro lado, deben conocer muy bien los efectos adversos y deben conocer muy bien el proceso que se está llevando a cabo para poder informar con amplitud, con conocimiento, con claridad a todas las personas que están siendo vacunadas. Entonces eso permitiría hacer el proceso de forma mucho más específica. Y en Bogotá, doctor, digamos que fue esta primera ciudad la que comenzó con esta vacunación en los adultos mayores. Eligieron a 2 adultos de 2 hogares geriátricos y se está pensando también en la opción de poder vacunar por localidades a estos adultos. ¿Cómo le parece a usted esa propuesta? Pues esa propuesta es interesante. Como decía, en este momento los pacientes mayores están siendo ubicados en los hogares geriátricos y para el sistema de salud a veces puede ser mucho más fácil ir al hogar geriátrico que esperar que el hogar geriátrico llegue a un punto de vacunación con todas las limitaciones que podría tener una persona que se encuentra en un hogar geriátrico. Entonces hacer la vacunación por localidades, priorizando algunos sitios, pues probablemente va a hacer que la logística de toda la vacunación pueda ser eventualmente más sencilla para todos. Sin duda, y esa logística también hace parte de todo el enclave que es necesario para que se cumpla el paso a paso y pueda ser mucho más rápida esta aplicación. Incluso, doctor, se ha estado hablando, como en otros casos, como en el caso de Chile, que se habilitaron estadios para poder, digamos, acelerar un poco este proceso. ¿Cómo le parece a usted también esa otra posible decisión? Claro, hacer la evaluación entre cómo lograr la mayor cantidad de personas vacunadas y hacerlo de forma segura es justamente el truco. Esa estrategia de los estadios ha sido utilizada en muchas partes del mundo y si una persona llega, está durante los 20 o 30 minutos o tiene los cuidados y la observación que se necesita durante el tiempo necesario, dependiendo de la vacuna, pues va a ser más fácil aplicarlo para miles. En este momento que a Colombia están llegando un número muy limitado de vacunas, pues probablemente esta no es la opción más importante. Pero es posible que en algunas semanas, si el número de vacunas es importante, esta alternativa de los estadios puede ser muy interesante para todos. Claro, llegado el momento en el que tengamos esas dosis disponibles. Doctor Cortés, ¿cómo se encuentra en términos generales, digamos, la salud mental de todas estas personas luego de más de un año de pandemia, en el que además registrábamos casos pues, de abandono, de soledad, por ser también los más vulnerables se restringían, digamos, las visitas? Ha sido muy difícil también para los adultos mayores de 80. Por supuesto, ha sido muy difícil para las personas que están saludables en su casa o que no tienen complicaciones importantes, justamente por lo que tú mencionabas. Las familias más juiciosas probablemente se alejaron de los mayores y tuvieron muy pocos contactos y eso puede llevar a pues, esa sensación de soledad o esa sensación. Lo digo incluso por experiencia personal, que los mayores se pueden asustar para volver a salir, a volver a tomar como la confianza de hacer muchas actividades, porque finalmente hemos vendido la idea de que el virus es un virus peligroso para ellos, lo cual pues tiene razón, pero obviamente también significa que están de alguna manera, por decirlo, presos en sus casas. Esa situación es mucho peor en los hogares geriátricos por cuanto instituciones que hacen algún cuidado de salud tuvieron que introducir cambios importantes en la forma en la cual se atendían a las personas. Un colega que trabaja en un geriátrico nos contaba cómo en los diciembres pues eran muchísimas las personas, las familias que se reunían de alguna forma a apoyar esas festividades.
y hacer reuniones, navidades, y cómo la limitación de poder hacer esas actividades, de no poderlos visitar ya en una condición de salud complicada, pues obviamente limita la posibilidad de las condiciones de buena vida, de calidad de vida que puedan tener estas personas. Entonces, es un poco curioso y desde el principio se notó como el impacto social, psicológico que tiene el virus es especialmente importante en las personas de estas edades y por lo tanto, pues si el día de mañana la vacunación nos va a permitir saludar a estas personas, abrazarlas, incluso todavía usando algunas medidas de precaución, pues va a ser un cambio fundamental para el estado de bienestar y el estado psicológico de muchos de ellos. Sí, doctor Cortés, porque esto que estamos hablando ha sido como de los capítulos más dolorosos de esta pandemia y ojalá pase, como usted lo está diciendo, que pronto podamos volver a abrazar a nuestros abuelos, a nuestros conocidos mayores de 80 años y bueno, en general, todos aquí en el país. Finalmente, ya que vamos concluyendo este diálogo aquí en Sala de Prensa, me gustaría que usted hiciera una invitación, que nos diera, digamos, algunos consejos, no solo a los adultos mayores, sino a quienes viven con ellos o quienes los cuidan en medio de esta pandemia, para que se sigan cuidando también, pero que también participen de este plan de vacunación, en fin. Claro. Yo creo que es muy importante y una cosa que ha pasado un poquito desconocida para la gente en general es que esta vacuna no es una vacuna tan nueva como de alguna manera parece. La tecnología con la cual se han hecho las vacunas de RNA mensajero lleva 20 a 30 años en desarrollo. Otras vacunas como las vacunas de adenovirus llevan 10 o 15 años de experimentación y han sido exitosas en enfermedades como el ébola y se estaban desarrollando para el Zika. Estamos viendo el resultado de la tecnología y la ciencia puesta al servicio de la humanidad. Así que aprovechar esa tecnología y esa ciencia dada en la vacunación, lo que significa es que me voy a proteger al vacunarme, voy a proteger a los que están a mi alrededor y si, como está planteado en el plan, hacemos caso con la prioridad, los mayores de 80 años, que son los de más riesgo, van a ser los primeros en ser beneficiados de esto. Entonces, esto tiene un beneficio individual, tiene un beneficio para nosotros como sociedad, pero adicionalmente tiene un beneficio que es que vamos a poder empezar a hacer poco a poco muchas actividades que se han restringido justamente en razón del virus. Y ese progreso económico va a ser gracias a la vacuna. Muchos éxitos de salud han sido obtenidos gracias a la vacunación en general y este va a ser un ejemplo más de eso. Entonces los invitamos a que pongan el bracito para tener su vacuna. Que así sea, doctor Cortés. Muy bien, es el análisis, los detalles a la vacunación en este grupo prioritario, la vacunación para los adultos mayores de 80 años, que tiene además pensado vacunar a 1.2 millones de personas en nuestro país. También estuvimos en este programa contestando algunas de las principales dudas médicas. Nos acompañó el doctor Jorge Alberto Cortés, infectólogo del Hospital Universitario Nacional y también profesor de la Universidad Nacional. Doctor, es usted muy amable, gracias por su tiempo y gracias por despejarnos todas estas dudas y ayudarnos a entender un poco más en qué va este plan de vacunación en nuestro país. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y una feliz noche a todos y esperemos que poco a poco estemos un paso más cerca de volver a esa normalidad. Sin duda, que así sea, doctor. Muchas gracias. Muy bien, y ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos con Ricardo Ospina, que nos cuenta un poco más qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. En esa hora saludamos a Ricardo Ospina, director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora el ventilador de gigantes proporciones que encendió el ex senador del partido de la U, Bernardo Miguel El Ñoño Elías, el hombre de la ñoñomanía, del caso Odebrecht, que por primera vez tocó directamente al expresidente Juan Manuel Santos. Ñoño Elías, quien actualmente está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá y está pagando una condena por corrupción, decidió hablar finalmente y lo hizo en el juicio que se adelanta contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por todo el escándalo de Odebrecht. Lo que dijo el Ñoño Elías es muy importante porque primero habló de circunstancias, de fechas, de tiempos, de lugares y de cosas que él vio y que él presenció, pero además de ello porque Ñoño Elías
fue uno de los encargados por parte de la campaña reeleccionista en el año 2014 de mover los votos en la costa atlántica. Ñoño Elías dijo, entre otras cosas, que Leoberto Martorelli, antiguo directivo de Odebrecht, le contó que hubo una reunión de muy alto nivel a la que asistió el expresidente Santos, con quien fuera su gerente de campaña Roberto Prieto, hoy condenado por la justicia y llamado a juicio por lavado de activos, para aceitar la maquinaria de la campaña entre primera y segunda vuelta, es decir, para que se desembolsara dinero de Odebrecht para esa última milla, que al final terminó dándole la reelección a Juan Manuel Santos, a pesar de que en la primera vuelta había perdido con el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga, quien también fue mencionado hace años en su caso de Odebrecht porque supuestamente le habrían dado plata, $1 millón para que le pagara al publicista Duda Mendoza. Sin embargo, en el caso Santos, además de esta revelación, Ñoño Elías habló de cómo les habrían dado 2.500 millones de pesos para la primera vuelta y una cantidad también muy importante para la segunda vuelta de esos dineros a la campaña reeleccionista. También habló de una reunión en la que él le habría entregado 800 millones de pesos directamente a Roberto Prieto antes de la primera vuelta, en una lujosa casa en el barrio El Recreo de Montería. Habló Ñoño Elías de muchos nombres, no solamente de Juan Manuel Santos y de Roberto Prieto. Habló de Enrique Ribeira, secretario general de la presidencia de Colombia en ese momento. Habló de la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa Glenn. Habló también de varios exministros como Sergio Díaz Granados y Luis Miguel Pico. La justicia tendrá ahora, con base en este testimonio, adjuntar elementos que permitan comprobar o negar lo que ha dicho Ñoño Elías, que en todo caso es muy grave, porque en caso de demostrarse, pues quedaría prácticamente confirmado que entraron dineros ilegales a la campaña del 2014 y seguramente algunos de los que hoy fueron mencionados pues tendrán que darle cuentas a la justicia. Gracias, Ricardo. Hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.